Todavía están dormidos nuestra gente. 4, 6, 2, 4, 5. Nomás tenemos 6. ¿Y 6? 7. Bueno, ¡uy! Buena gente, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días para los que se despertaron. Buenas noches para los que se despertaron. Buen día, buen día. Bienvenida a todas. Profe. Hola, Zulma, Aes, ¿Qué tal, ¿cómo estamos? profe? ¿Todo bien? Todo bien, gracias Qué a Dios. maravilla. Sí, ¿Tu hijita está bien? sí, súper bien, ahora se fue al tenis. Qué maravilla. ¿Cómo sufres, eh? Muy bien. Sufre. Sufre. Y bueno, el que puede, Isaías, ¿cómo está? Isaías puso su foto y se rajó. Buen día, profe. Ah, buenos días, está ahí entonces. Gracias, Isaías. Aida González, ya está. Se despertó, se cayó de la cama. Aida. Bueno, ayer fue la fiesta del Partido Colorado, Rosareo, todo el día no habrá dormido lo de ella. Seguro. Ya estamos 2, 4, 6, 8, 9. Entramos entonces en clase. Cualquier momento que ustedes tengan interés en aclarar algo, esta es nuestra quinta clase sobre la mente. Probablemente uno o dos más. Esta es una clase que prácticamente es un regalo, un entendimiento genérico, no es sobre programación. La mente es la estructura y su función es la programación. De eso no hablamos. Haremos, si quiere, si le interesa realmente crecer, tiene que aprender a manejar su mente. Y por el momento no tenemos, pero tenemos nosotros uno de los mejores cursos fuera de Control Mental Silva, que es armonía mental. Y en cualquier momento es para aprender a programar nuestra mente, nuestro cerebro. Entonces, que tenga interés, que vaya avisando y cuando tengamos una cierta cantidad de gente, haremos este curso seguramente en 3, 4 clases sería para que sea utilitario, exclusivamente cómo programar tu mente. Aquí vemos la estructura que utiliza la mente para expresarse, que es el cerebro. No tiene nada que ver con la mente, así como el celular no tiene nada que ver con el hombre, pero es el instrumento de comunicación del hombre. Así el cerebro no tiene nada que ver con el alma, con la esencia, pero es el instrumento en donde hay que instalar los procesos. Ustedes ven aquí que hay línea de luces. Esta línea de luces y el cerebro pulsa emitiendo luz. O sea, es un proceso fotónico la actividad cerebral. Por eso el cerebro no desarrollado, el dueño de ese cerebro tiene una vida apagada y el cerebro muy desarrollado tiene una vida hiper prendida, hiper iluminada. Acá vemos el córtex, la parte pensante. Este que vemos aquí, este es el cerebro emocional y el de abajo es el cerebro animal o el cerebro reptiliano. Aquí solamente pensamos, aquí sentimos y aquí sobrevivimos. Cuando escuchamos por ahí quedó en estado vegetativo, quiere decir que este cerebro se murió, este también, pero no se murió el reptiliano. Y ese tiene el programa biocósmico de cómo mantener ese cuerpo vivo. Estamos hablando de fisiología, de biología y de psicología al mismo tiempo. Ustedes me dirán, pues yo quiero ganar dinero. Bueno, si querés ganar dinero, tenés que aprender únicamente cómo funciona vos, porque vos sos el que vas a ganar dinero, no es el vecino, ni el amigo, ni tu papá, sino tú. Entonces tienes que aprender toda la herramienta que tiene para ver qué parte de esa herramienta vas a poner en función o en acción. Bien, continuamos un poquito. Aquí quiero clarificarle algo. Desde 1980 los espiritualistas manejan la versión 1980, el tiempo que yo comencé, creo que en realidad es de 1952,
porque a partir de la Segunda Guerra Mundial, estoy hablando de una visión cosmogónica, que la gente a veces no tiene visión ni de su propia vida, y yo le vengo a joder hablándole de visión cosmogónica. Pero así es como funcionamos. Por eso hay que expandir la mente para poder entender todo lo que estamos haciendo. Y hoy vamos a hablar mucho de la mente, de cómo estructuralmente funciona. Vuelvo a repetir, no programación. Y la próxima clase. Y ahí terminamos y pasamos ya para terminar también nuestro curso. Ahora, ustedes sabrán qué hacer con su vida. Yo lo único que te puedo decir, o le puedo decir a usted, nadie en este mundo te va a ayudar. Te puede dar millones, pero tú puedes gastarlo todo si es que no tienes la capacidad o la habilidad. Entonces, tienes que aprender lo que tú eres y tienes que aprender cómo te desenvuelves. Cómo desenvolver esas cualidades intrínsecas que ya está dentro de ti, que solamente tú puedes desarrollar. No va a venir Jesús desde afuera a desarrollarte, ni el arcángel Miguel, ni el propio Dios. Mientras eso no asuma, vas a seguir esperando que un día te amanezca con suerte y encuentre la cosa ahí en tu camino. Tal realidad no existe. Y si tú miras bien tu vida, si ya pasaste los 30 años o estás cerca, que todo lo que pensaste con insistencia se logró, tanto en positivo, tanto en negativo. Pensaste, imaginaste, porque la imaginación es el lenguaje de la mente y la imaginación repetitiva siempre se va a materializar, sea lo mejor o sea lo peor. Le decía que de 1980, más o menos, que yo entré en este camino, se nos orientaba y se selló en el 2000 cuando me gradué de instructor de Kundalini Yoga, que teníamos que tener un terreno de 3 a 5 hectáreas más o menos, que tenga agua y guardar semilla. ¿Por qué es así? Porque el mundo entero está en peligro. La gente común lee y cree que la vida es hoy nomás. Esto que estamos viviendo comenzó la última semana de marzo. Ya llevamos 6 meses y no hay ni viso de que esto se va a resolver. La gente va a seguir cayendo. Claro, hoy tenemos ya mucha terapia naturista que provee, que prevé que no llegue a eso. Entre ellos está nuestro kit de previsión, un kit para mejorar tu sistema defensivo. Está a disposición. Aquellos que son miembros de GLS, cada uno recibieron uno. Los que participaron de nuestro cumpleaños también recibieron uno, aunque no estén en GLS. Por eso, cuanto más cercano estén, más posibilidades tienen de ir recibiendo, aprendiendo y creciendo juntos. ¿Por qué le muestro esta pirámide? Porque el ser humano vive aquí. Más del 50% de los seres humanos está aquí, en las necesidades básicas, fisiológica, biológica. Y el que está en este nivel, y atiendan muy bien el que está en este nivel y no subió aquí, le importa poco matar para conseguir lo que quiere. Se llama necesidades básicas. Maslow fue un desarrollador de estas 5 necesidades humanas, lo planteó como una pirámide. Vinieron psicólogos de renombre mundial tratando de cambiar y no hubo caso. Sigue siendo esta la pirámide referencial a nivel didáctico, a nivel académico, a nivel psicológico, para entender al ser humano. Porque si tú estás aquí, en este nivel, y estás trabajando con una persona que está aquí y lo quiere llevar aquí, vas a tener muchísimos problemas. Son las personas lo que tienen que, una vez resuelta su necesidad básica, buscar un nivel de seguridad, lo que quiere decir un trabajo, una casa, una familia. Cuando consigue eso, va a tratar de buscar tener amistades sociales con quien pueda salir, compartir, cumpleaños, paseo. Si supera eso, va a procurar trabajar su autoestima. O sea que la humanidad está dividida en un altísimo porcentaje en 3 niveles básicos. Y el último es el nivel de la autorrealización, que al 2000
no alcanzaba el 10%. Aquella persona que logró totalmente sus objetivos de vida. No estamos hablando de autorrealización espiritual. Entonces, veamos más en términos más teóricos. Fisiología, o sea, la necesidad de básica. Respiración, alimentación, descanso, sexo, homeostasis. Luego nosotros vemos que ¿por qué una persona adulta puede violar a una criatura y matarlo? Porque no entiende y este boimba, esa va a funcionar a hombres, a la mujer. Peare de pensar pesa. Porque entender no le cuatas y no lo temeramos de que en de yucatas o conseguir una pea. Entonces la sociedad, en vez de reprimir, debería de buscar medio de que estas almas que están aquí reciban por lo menos una educación básica para tratar de salir de allí. La seguridad es física, de empleo, de recursos, moral, familiar, de salud, de propiedad privada. Y después ya va avanzando. Pero eso dos es lo que me interesa. Entonces, me quedo bajo un ratito, hagan su pregunta, ayuden, avancemos todos juntos, no uno o dos. A ver, ¿quién hace su pregunta? ¿Quién aporta algo? Profe, Señor, Isaías soy. te escucho, Isaías. Gracias por tu participación, como siempre. Por Siempre ayuda a tu compañero. Gracias a Dios, sí. sobre ese punto mismo, porque me parece muy interesante realmente tu visión de eso de que, vamos a decirle a los violadores o cosas así, en vez de educarles, se les reprime. O sea, en lo que te quiero plantear nomás, entonces, vamos a decirle, eh, estaría bueno no, vamos a decirle, no matarle en una plaza pública con una guillotina. Estaría más bueno empezar a enseñar a esa gente o cuál es tu opinión, tu visión sobre ese tipo de cosas, por ejemplo. Bueno, una sociedad ignorante reprime. Una sociedad formada educa. Anota eso. Un padre formado educa a su hijo. Un padre ignorante garrotea a su hijo. La violencia, por definición propia, genera violencia. Si vos le matás a una persona en una plaza pública, eso va a quedar en la mentalidad colectiva y por cada uno que mataba va a venir por lo menos 30 violadores. Vivimos en una sociedad en donde cargamos con el karma colectivo. Si vos ya sabéis y no está educando, quiere decir que está en la lista de los karmásticos. En cualquier momento te puede pasar a vos, a tu hija, a tu hijo. Entonces, el verdadero camino es la educación. Pero la sociedad, mientras esté en esos tres primeros niveles, no se ocupa de los demás, se ocupa de sí mismo. Y cuando llega al cuarto nivel, en donde ya podría ocuparse de los demás, está demasiado interesado en llegar en el último y otra vez vuelve a olvidarse de lo que están más abajo. Y por eso podemos traducir la palabra de Jesús, el que, a ver, se me fue es que te estaba diciendo Isaías, porque estaba pensando en varias cosas y se me fue. Exactamente qué te dije. Eh, el, el tema es que la sociedad todavía no comprendió la parte básica de las cosas, ya quiere pasar a la autorrealización y al final queda otra vez ahí por debajo. Exactamente. Jesús dice que el que quiera ser alguien al otro lado tiene que ser un servidor. Cualquiera de ustedes, por grande que sean aquí en la tierra, allá no es nada. Entonces, cuando tú sirves a la educación o a cualquier otra forma, pero la educación es el mayor servicio que uno puede hacer a la humanidad y la educación es hacerle entender a esa alma cómo necesita. Entonces, los prostíbulos, que son herramientas vitales en la sociedad, a tal punto que en Japón las prostitutas tienen un día sagrado de ellas. En Japón, una sociedad hiper avanzada y antigua. ¿Y por qué es así? Porque está rescatándole al ser humano de hacer algo mucho más grave. Porque si tiene esa necesidad y no puede solucionar, así como va a haber una persona orinando en la calle, y voy a decir, pero qué puerco, ¿y dónde va a orinar si tiene que orinar únicamente y no hay un baño público? Tiene que agradecer que no orinó por vos y que.
orinó nomás ahí en la calle. La necesidad fisiológica para que tu vida siga desarrollándose no puede solallarse. Y la sociedad tiene que entender eso, que no es garroteando cómo va a solucionar, sino educando a la gente de manera temprana. Y tiene que tener los prostíbulos bien habilitados. Y una persona cuando está en cierto nivel, hay que enviarlo a esos lugares para que se desagüen, como se dice vulgarmente, y siga más o menos una vida normal. Porque el que tiene necesidad no razona, no analiza. ¿Se te aclaró, Isaías? Totalmente, y demasiado buen ejemplo el tema del prostíbulo y CUAPE. Exactamente. Así es porque cada cosa en la sociedad es necesaria. Y hay gente, mujeres hermosas que son vírgenes y critican a la prostituta. Mujeres que no cumplen su función de serle útil a un hombre. Hay muchísimas mujeres que se creen moralistas y se guardan, se mueren ellas sin saber y mata quién sabe a cuánto hombre también sin saber, si te escucho. Justamente sobre ese punto, Y ahí, Isaías, no se trata de machismo, estoy hablando de fisiología y de biología de ambos sexos, porque hay mujeres también que violan niños. Sí, te escucho. Así mismo, sobre ese punto de la virginidad, quiero que me des tu opinión, porque viste que una vez vos dijiste, ¿verdad? Que una persona, ¿verdad? Tenga 60 años o tenga 20 y tantos años, si en un periodo dado no tiene relaciones sexuales, no se entremezcla, es como que no le sirve a la naturaleza. Así mismo. Y así dijiste una vez, ¿verdad? Sí. ¿Y qué pasa, por ejemplo, vamos a decirle a una mujer virgen de que hay esa creencia de que, vamos a decirle, no, yo no me voy a entregar a cualquiera y pasa si tiene 23 años, 25 años, 28 años? ¿Cuál es el, vamos a decirle, eh, energéticamente? Vamos a decirle, no hablo luego ni, pues, tendrá su consecuencia fisiológica, ¿verdad? Pero a nivel energía, a nivel de estas cosas, ¿cómo tiene mecha en esa persona ese tipo de cosas? Bueno, el efecto negativo en esta persona es que no puede circular ni la energía de Dios ni la energía de la tierra. Entonces son personas estancadas absolutamente. La virginidad, siempre vos particularmente sos virgen. Yo con mis 72 años sigo siendo virgen, porque la virginidad significa tu madre conciencia en tu centro básico es virginal, es puro. Que tú lo hayas vestido de ropaje diabólico es otra cuestión. Pero si vos escarbás, así como la tierra, vos escarbás y de repente vas a encontrar oro. El oro siempre va a estar puro como oro allí, o el diamante. Entonces nosotros también en las caparazones, en las capas que fuimos creando de nuestra personalidad, fuimos ocultando nuestra verdadera esencia y por tanto no nos podemos expresar como esencia, que es la virginal. Siempre va a ser puro, siempre va a ser virgen. No se refiere a la fisicalidad. Y yo le suelo decir cuando en consultorio me dice una persona, yo no puedo acostarme con cualquiera. ¿Y de dónde vos quitaste el título de que vos sos una eminencia? Puesto que todos somos hijos de Dios. ¿Quién te dio el parámetro para que vos te consideres una mujer extraordinaria y no te puedas acostar con aquel anciano o con aquel jovencito o con aquel pelado? Porque vos te desnudás y te quedas igual. Los títulos son para la exportación, es para el mundo. Ahora, ustedes me pueden decir, pues ya está tarado, está loco. Sí, para muchos sí, porque lo que sabemos nos volvemos un piojo en la sociedad, porque tocamos cosas puntuales que molesta al común de la gente que está en esa primera, segunda línea, porque le hacemos ver la estantería. Entonces se larga contra ti en vez de decir, enséñame más, por favor. No, dice, anda peligrada, dice la gente. Profe, ¿Okay? para mí no está loco lo que decirle antes resuena demasiado a mí. Y enséñame más nomás. Y bueno, para ti sí, Isaías, porque tener la mente abierta. Así también estuve yo, escuchaba cosas, barbaridades y a veces hasta renegaba o dudaba ya de mis instructores. Dale, así que en el 90 yo estuve me fui en un centro de tantra y dinero en una universidad en Brasil. Y el tipo comenzaba con sexo, no es que tenía, pero hablaba de sexo. Y yo al final no entendí muy bien qué es lo que pasaba. Y eran 60 mujeres y 4 varones. Todo el día, según él, hacía sexo. Ahí, los primeros 2 días me chocó. El tercer día comencé a tomar hilo y a aprender.
Y después vine a hablar de eso acá y me reprimieron. Me dijeron, no hable más de esto en tu clase. Tipo que perseguía a mujeres como mosca. Son lo más jodido, son los que más reprimen. ¿Ok? Gracias, Isaías. A ver, Totalmente, ¿alguien más, gracias, profe. gente querida? No le veo a nadie. No hay ninguna pregunta. Epifania está por allí, vos suele tener preguntas saludables. Hola, profe, ¿qué Hola, tal? ¿está escuchando lo que estoy diciendo? Sí, profe. ¿Y qué te Súper bien. parece como educadora? ¿No te violenta un poco lo que estoy diciendo? Eh, es- Porque Peña la pojaba ahí o sea, añandé educador, porque yo también soy, bueno, ya no sí, enseño más en la universidad, pero sigo enseñando por aquí. Entonces sí, nosotros somos lo que descomponemos la mente humana. Sí, te escucho. no, profe, realmente esa es la realidad y yo estoy muy a favor de que desde niños, nosotros los padres ayudemos a los chicos a aceptar su sexualidad y de que fueron creados para eso. O sea, que como hombre y como mujer y aceptar. Ahí está. Lo único que yo siempre le digo o sea, puedo hablar como mamá y después voy a hablar, es que se cuiden, si no quieren traer hijos todavía, que si quieren todavía, no, que se cuiden, que tomen las medidas adecuadas, que hay tantas, y que se cuiden, solamente eso, si no quiere traer hijos al mundo todavía. Y generalmente a mí, por ejemplo, me tocaba mucho esto de niñas embarazadas y cuando estaba como en una escuela pública, como directora. Y yo le hablaba claramente, hablaba con la profesora de salud y por favor le pedía que hablara de esos temas con chicas de séptimo, octavo y noveno grado, por más que tuviéramos dificultades con algunos padres. Porque realmente yo le decía, ustedes son libres de salir, ustedes son libres, pero tienen que cuidarse, tienen que saber utilizar, tienen que saber hasta dónde llegar y o sea, que nunca les dije quédense en su casa, porque ahora es difícil, profe, la mentalidad que tienen. Yo crecí en una, fíjese que somos 10 hermanos 10 y hermanas, somos 10 hermanos y hermanos. dos mujeres nada más. Qué maravilla. La, cómo nos cuidaban a las mujeres, Dios mío, teníamos luego ocho Varones. escopetas, 8 escopetas detrás nuestras, así que Tenía que ya morir más tenía, o menos virgen, ¿eh? sí, Dios mío, así terrible fue mi Sí. papá súper protector, ¿verdad? Entonces, para mí, pero todo lo contrario, profe, para mí el hombre es sinónimo de seguridad. ¿Por qué? ¿Ves? Porque siempre me sentí, nunca yo viví una situación de violencia machista, Sexual. vamos a Sí, decir, ni está bien, sexual tampoco. está Y bien. todo lo contrario, yo tranquilamente hasta ahora eh, andaba en mi época, uno no usaba ropa, o sea, todo el torso desnudo andaba, Sí, así es. y, yo me crié como varón, entonces, y no tengo, o sea, que físicamente no soy una mujer que tiene vergüenza de su cuerpo, vamos a Eso decir. es una gran cosa. Entonces, son cosas que para mí mentalmente o sea, crecí con una mente un poco más abierta seguramente que otras personas. Por eso lo Gracias que a eso, Dios. gracias a Dios. Profe, lo que me llamó la atención, o sea, que siempre se dice que esta parte, órgano que no se usa, órgano que se atrofia, ¿verdad? Y Correcto. entonces, en cuanto al cerebro, me llamó la atención de la luz, que Sí, dijiste que cuando el cerebro no es usado, la persona está apagada claro, y porque que pulsamos luz, pues. sí, y que cuando el cerebro está bien utilizado, la persona es iluminada. Y siempre utilizamos así metafóricamente la palabra, qué iluminado, qué persona más iluminada Y es. bueno, Cuando, ahí está el mensaje. sí, realmente. Y también no sabía esto de que cuando una persona tiene mente cerebral, el único que quedaba era el reptiliano, profe. Sí. Quiere decir, porque hay personas que Y saben eso que vos, mamita querida, está en la facultad de psicología, ¿verdad? sí, sí, O filosofía.
Filosofía. Ah, filosofía, sí, sí. Los psicólogos somos los que estudiamos eso. Me supongo que otra Sí, disciplina también. sí, no, pero digo nomás yo, profe, que así, tan fuerte, yo sé que hay una parte del cerebro que no, pero digo nomás, profe, que el reptiliano, quiere decir que ese reptiliano puede volver a reconstruir parte de lo que es. Sí, sí, de hecho que el cerebro tiene esa plasticidad. En fisioterapia, por ejemplo, cuando hay un derrame y una parte del cerebro se destruye, por decirlo así, nosotros tenemos una tecnología que se llama facilitación neuromuscular proprioceptiva. Este trabajo es hacer, el profesional va haciendo los ejercicios hasta Ujú. que el cerebro mapee de nuevo cómo ejecutar ese ejercicio. Lleva mucho tiempo. Pero digo nomás yo, profe, qué maravilloso es el cerebro en sí. Porque vamos a suponer nomás que tu riñón no funciona más. Eso ya no funciona. No hay ejercicio. Así es. Tu, tu hígado, peor. Eso sí que Sí. no hay. El cerebro Eh, también si vos le llevas a cierto límite. Y si no, pero digo nomás, profe, que en, eh, hay posibilidad de que el cerebro se vuelva a, 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 Sí, a, hay, a- a- hay. a No, reconstruir. no En en la cambio, total. no Por lo eso, pero hay, por eso te pero decía digo la nomás, neuroplasticidad, o sea, la capacidad de aprender sí, del cerebro sí, es infinito. Es sí, es hasta infinito. minuto antes de morir, tu No cerebro se está viene aprendiendo. Alguno aprende a perdonar ahí ya cuando va a dar su última exhalación. Ahí recién sí, perdona. Ahí recién aprendió el valor de perdón. O a pedir así, perdón, ¿verdad? Entonces, el ser humano hay que recordar que no es el cuerpo ni el cerebro, esas son herramientas y muchas veces esta alma quieren expresarse, pero su celular de expresión que es su cerebro se quedó sin batería, por decirlo así, no es que se quedó sin sí, batería, pero para entendernos. Y hay que recordar una cosa, nosotros somos, siempre le estoy diciendo, somos conciencia, somos energía y somos información, vibración y sonido, pero vamos a esos tres, ese primer triángulo. Si nosotros no tenemos energía, no importa la conciencia que tengamos. Vos tenés la conciencia de que querer ir a estudiar una carrera porque vas a vivir 10 veces mejor. Pero no tenés la energía, estás cansada. ¿Qué te dice la persona? No, ya sí, se cane, oma, te dice. así ¿Qué mismo. significa eso? Que su energía ya no está circulando. Y no está circulando porque se está estancando. Entonces nosotros vamos a ver que el mundo hoy es dos cosas: energía, agua. Porque si tiene energía y agua, va a fabricar los alimentos. Pero si no Sí, tiene ni la energía ni el agua, no tiene forma de fabricar los alimentos. ¿Me explico? sí, súper bien. Entonces, tenemos que distinguir que si tu cerebro, y van a ver ahí la maravilla del cerebro cuando vamos avanzando, el cerebro necesita muy buena energía, para lo cual hay que consumir alimentos energéticos, alimentos que tengan muchas grasas naturales, maní, coco, nuez, Lo que cayú, antes, lo que antes nos daba nica. nuestra ¿Eh? mamá, ¿verdad? Señora, Antes, cuando en la época de exámenes, la mamá te preparaba esa, preparado de el, coco, maní y de maíz. sí, Sí, un espectáculo era, exactamente, un sí, espectáculo. Y al soldado le enviaba a su mamá en el en la, cuartel. Y increíble, para el examen vos tenías que tomar jugo de poroto en ayuna. sí, así mismo era, Bueno, entonces, el- ellos sin la ninguna sabiduría clase de, casi, sin, sin ninguna clase de estudio, ¿sabéis? Ahí estoy viendo el nombre de Aida. Aida tiene 86 años y tiene una lucidez que no conozco persona de su edad tenga. ¿Por qué? Porque su alimentación fue de la campaña y para más de gente que convivía con extranjeros aprendieron cosas que muchos no aprendieron. Porque la alimentación básica, a tal punto que el feto que no recibió los alimentos después de nacer tiene 2 años y medio para recibir. Si no recibe, ese ya va a ser a ver, cretino. Cretino sí, significa que no crecía su cerebro. Y después viene la pero idiosis, que es un idiota que no capta, no define, no procesa la información. así Pero eso no mismo es porque él es malo, sino que porque su no cerebro recibió, no tuvo la infraestructura básica que debería haber tenido. Y vos dijiste que no traigan hijos. Ningún hombre responsable
puede traer un hijo al mundo si no tiene un hogar, si no tiene una mujer que le va a cuidar, si él no tiene un trabajo decente en donde le va a alimentar a su hijo. Y Robert Kennedy lo define de esta manera. Cuando viene de China, en el aeropuerto le hacen un reportaje y le dicen, ¿qué opina del control de la natalidad? Y le dice, ¿el qué yo voy a opinar? Yo tengo 9 hijos, dice. Para mí, deberíamos de traer todos los hijos que podamos amar, alimentar y educar al mundo. Pero fuera de ese parámetro, traer una criatura, eso ya es mi palabra, es una irresponsabilidad. Es una irresponsabilidad. Agregando a lo que tú dijiste. Así mismo. Gracias, ayudaste muchísimo. Espero que la gente también valoren y puedan ayudarnos. ¿Hay alguna pregunta más o nadie más? Porque estamos ya otra vez terminando la hora, nos entré casi en la clase. ¿Alguien quiere preguntar algo? Profe. Sí, Diego. Diego, ¿verdad? Sí. Profe, quería preguntar, ¿verdad? ¿Viste, por ejemplo, que cuando yo, por ejemplo, voy a hablar con una amiga o con alguna mujer de sexualidad, siente como una culpa, se siente incómoda, así se habla de los genitales? ¿Las mujeres? Pero sí, pero los genitales, por ejemplo, son... O sea, hablar de la vagina es lo mismo que hablar del cabello o del ojo. Claro, una parte más para una persona normal sí, pero para la persona torcida todo ya se tuerce. Y es pérdida de tiempo hablar con gente así, porque te va a llevar hacia abajo, va a ser difícil que vos le lleve hacia arriba. Entonces esa clase de gente hay que hacer lo que se tiene que hacer y chao, porque si no te va a terminar estirando hacia abajo. No sé si me comprendes. ¿Cómo es hacia abajo? Hacia la baja vibración. Esa persona así no evolucionó energética ni conciencialmente. Y una persona que se junta con él, dime con quién anda y te diré quién eres. Al final te va a volver reprimido también. Entiendo, sí. ¿Ok? Sí. Gracias, Diego. Bueno, lo que nos queda de tiempo. Hablábamos de la pirámide de Maslow que ya desarrollamos y ahora vamos a ver cómo funcionamos como cerebro. Todo nuestro sistema depende de nuestro sistema nervioso. O sea, los 10 sistemas que conforman nuestro cuerpo mismo. El sistema nervioso, que es un sistema que compone una de las 10 partes, hasta el sistema nervioso depende de sí mismo como sistema nervioso. Es el ejecutor de las órdenes conforme al procesamiento de información que recibió de los nervios aferentes. Los nervios aferentes son los nervios que están en la orilla de la piel o la lejanía del cuerpo y trae hacia el cerebro la información. Y luego los nervios eferentes, que son los que tienen que llevar la información a ejecutar, lo hace a través de la neurohormona. Entonces, hay una pareja, mejor dicho, que administra nuestro cuerpo, sistema endocrino y sistema nervioso. Comprender esto pues te pone en situación de mejorar un poco más tu relación contigo mismo. Ahí vemos la neurona y el axón. La neurona es esta parte, ¿me pueden ver? Sí. Esa parte que tiene cabecita. Y esos pequeños puntos que en células se llama cilio son como la antenita de la cucaracha que está captando información. Cuando la información se llena, generalmente una neurona está en menos 60 milivoltios, menos en negativo, y tiene que llegar a 40, 60 milivoltios para poder lanzar la información que tiene dentro de sí a través del axón. El axón es este que vemos aquí, este alargado que parece un cebo y que termina en unas dendritas que son puntos finitos que podemos ver en la otra imagen. Ahí vemos aquí, son las dendritas, capta la información y comienza a transmitir. Estos son los axones. Y en estos puntos que se llama nodo de Rambier, ahí se produce el ingreso de nutrientes para que el nervio tenga la energía de seguir transmitiendo. Aquí estamos viendo la información que llega a la terminal neural. Hay un espacio vacío que gracias al derrame de calcio y otros minerales hace que la otra neurona capte. Este es un espacio eminentemente bioquímico. Aquí en cambio eminentemente eléctrico. O sea que
El sistema nervioso es eléctrico y químico a la vez. Eléctrico porque tiene energía que está utilizando, y bioquímico porque tiene química que le da la vida a esa neurona. En esta hendidura sináptica es en donde se transfiere la información. Y la persona adormilada, en el dinero, por ejemplo, esto está completamente dormido. Este es el dueño de este nervio. Lo único que va a hacer es esperar que le paguen algo por algo. No va a generar nada porque su sistema nervioso no está preparado para tal situación. Vamos a seguir viendo. Aquí vemos el exterior de las neuronas. Tienen un montón de elementos positivos y negativos, aquí también. Y eso tiene que ir penetrando por el nódulo en la medida en que sea necesario, va absorbiendo para que la energía continúe desarrollándose. Ahí ven ustedes positivo, negativo, negativo, positivo, positivo, negativo. En todos los lugares, en todas las manifestaciones donde hay vida, vida significa flujo de energía, van a ver estas cualidades. Por tanto, nos enfermamos cuando esto se vuelve todo, cuando esto se vuelve todo positivo en tu sistema o se vuelve todo negativo. En uno de los casos, si es todo positivo, entonces tenés mucha acidez, diabetes, artritis, artrosis y todo lo osicuerá. Y cuando está demasiado negativo, entonces es debilidad, es alcalino. Lo ideal es mantenerse siempre en el medio como te muestra el propio cuerpo. Aquí vemos el estímulo externo, como la piel surge un pinchazo y las terminales neurales lleva a la neurona y de neurona a neurona hace que llegue al cerebro para que el cerebro tome las decisiones que deba tomar. Si te está quemando, si tenés frío, entonces te va a poner ropa. Si tenés demasiado calor, entonces hacer lo que tenés que hacer, ya por decisión del sistema nervioso. Aquí vemos cómo nuestro sistema neurológico moviliza energía en forma de luz. Son puntos fotónicos que disparan a una velocidad impresionante. Antes de que tú pienses, ya está en la otra punta, ¿verdad? Por eso la persona tiene que ser limpio y saludable cerebralmente. Fíjense la cantidad de partículas de energía que moviliza. Y le vuelvo a repetir, son puntos fotónicos. Y esto es lo que tú necesitas para ganar dinero. Si no instala esto, vos podés discursear afirmaciones, podés leer libros y libros y libros de riqueza y no te vas a ir a ninguna parte porque no tenés la ruta. Es como tener lindo auto y te querés a una ciudad, pero no hay ni siquiera camino para irte. El cerebro es el auto 0 kilómetros de primer nivel y las rutas neuronales son las conexiones neuronales, porque fíjate que al moverse la luz se va a buscar otra neurona para comunicarse, como vimos en la parte anterior. Y aquí vemos una neurona disecada. Disecada significa que se le trajo toda la carne y se deja solamente. Fíjense lo que es una neurona. Cuántas ramitas tiene y cada ramita es un receptor de información o dador de información dependiendo de sus funciones. Aquí vemos al corazón pulsando y alimentando al sistema nervioso y por supuesto a todo nuestro sistema. En este sector se recibe la sangre venosa y linfática que se une en la vena cava para entrar en el corazón, para luego ser llevado a los pulmones y luego vuelve a entrar al corazón después de los pulmones, sale por la arteria cardíaca para llevar sangre oxigenada al cerebro y a los pies. No estamos estudiando anatomía, solo una referencia. Y aquí ven una red neuronal, cómo trabaja en redes. Aquellos que están conectados con el dinero, cada vez que hay dinero se prende. Aquellos que están conectados con la sexualidad, cada vez que vea a un hombre o una mujer, se va a prender. Y en la medida que tú hagas, vas a ver esos tipos sinvergüenza que no trabaja, ignorante, pero conquista mujer. Mientras los maridos se va a trabajar, él se encarga de la pobre esposa para que no pase tan mal mientras el pobre marido trabaja también. Bueno, no es tan pobre porque gana dinero, pero el que se queda a cuidarle a las esposas, sí, no necesita ser rico. Son necesidades fisiológicas y biológicas y se va a cumplir. Hay una antena y el tipo ya sabe quién mujer puede decirle sí y quién mujer no. Se fue a estudiar, no, desarrolló rutas neuronales para entender y se conecta con otra persona que tiene rutas neuronales similares y no hay necesidad ni que se saluden con el ojo. Cuando yo salía mucho o viajaba mucho con los jugadores y veía que a la noche ellos ya conquistaban, yo demasiado quería saber y después estuvimos en Japón y